Hasta hace unos años, la decisión de que una pareja escogiera un nombre para un hijo o una hija tenía que ver mucho con el proceso de que en el futuro ese nombre se identificara con alguien o con algo que estuviese dentro del marco de la tradición familiar. Hasta cierto punto pudiésemos decir que nos daba identidad y esencia como un ser humano. Pero a la vez es cierto que no era la norma de que ese nombre pudiese definir nuestro destino. Hoy resulta ser menos distintivo los nombres. Ya no son escogidos para llevar lo que era hasta cierto punto de vista un motivo de honra para nuestros antepasados. Muchos nombres resultan de un listado revisado de medios sociales. Se escogen por admiración de personas que aún no conocemos. Se mezclan sílabas, nombres, pronombres, lo cual en ocasiones resultan ser difíciles de pronunciar. Sin embargo, para el pueblo judío, la decisión de asignar un nombre significa identidad y a la vez definición. Escoger un nombre no es casualidad. Para ellos revela la llave de la esencia del alma. Buenos días a la amada familia de Dios en este precioso domingo 17 de noviembre del año 2024. Gracias, Señor, por ser para nosotros fuente de sabiduría inagotable y establecer palabra de vida. Que la misma hoy llene todos nuestros anhelos y que en ella se manifieste tu voluntad para con nosotros. Padre, hoy te alabamos, te bendecimos y te adoramos. Agradecemos tu preciosa bondad por tu Hijo Jesús, su muerte en la cruz y por medio de ella nuestra redención para una nueva relación con tu divina majestad. A ti la honra por los siglos de los siglos. Oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén y amén. Leyendo la Midrash, que es una compilación de la interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento judío, es lo que los cristianos llamaríamos una exegesis. Encontré dos afirmaciones interesantes. La primera indica que a pesar de que la figura profética acabó después de haberse terminado de escribir la Biblia hebrea, todavía existe una pequeña área particular donde puede existir la profecía. Y esta es en el momento en el cual se escoge el nombre de los hijos. En segundo lugar, encontré una definición sumamente interesante con la cual obtuve respuesta a una pregunta que habitaba en mi mente por muchos años. Esta interrogante es: ¿por qué a pesar de la desobediencia del pueblo de Israel, Dios se mantuvo tan firme en sus promesas? Aquí en este libro Midrash se afirman tres premisas del por qué Dios mantuvo inmutable su propósito para su pueblo escogido y cómo esta decisión ha mantenido sus vidas en la vida de Dios. Nos afirma que tres tradiciones fueron suficientes a pesar de todo su dolor, su sufrimiento y de su agonía debido a la explotación y sujeción al dominio de Egipto. En primer lugar, la comunidad se mantuvo firme en el uso de sus vestimentas. En segundo lugar, estos no variaron su modo de alimentación. Y en tercer lugar, no cambiaron sus nombres a pesar de vivir en la esclavitud por tantos años. En este lado del mundo asignamos los nombres solamente por el hecho de que lingüísticamente sean atractivos. No tomamos en cuenta el tiempo, el espacio, y mucho menos el que este nombre pueda servir como un proceso de definición con relación al carácter que pudiera tener esa persona en un futuro. En nuestra cultura, la conciencia de la tradición se ha perdido. Los ciclos de vida hacen perder el gusto de poder conectar dos almas con un lazo inseparable en el tiempo. En las Escrituras encontramos un hecho sumamente interesante, de lo cual estoy seguro que muchos de ustedes han notado. Podemos leer nombres, cientos y miles, pero en ellos no se identifican sus apellidos. Muchos de ellos se identifican de forma patronímica
como el hijo de, otros con significados tomados de la propia naturaleza, de su lugar de procedencia o inspirados en imágenes de la vida corriente, algunos relacionados a la historia de su pueblo, otros con un significado religioso, pero existe algo extraordinario dentro del marco histórico de la Biblia y es el siguiente. En el momento en el cual Dios cambia el nombre de una persona, es porque esto conduce a un cambio de actitud en el carácter y en el comportamiento de la persona que ha sido escogida por Dios. Este nuevo nombre no sería ya la señal de ser descendiente de una familia. Implicaba un nuevo propósito, un cambio de estilo de vida y redefine la relación con Dios. Este nuevo nombre sería padre de una nueva misión, la cual definiría la tarea a realizar en la tierra como mayordomo de Dios. Eso fue lo que sucedió con Abraham en el capítulo 17 y su versículo 5 del libro de Génesis. La palabra del Señor nos afirma lo siguiente. Además, cambiaré tu nombre. Ya no serás Abraham, sino que serás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. El nombre inicial de este personaje bíblico, traducido al español, significa Padre exaltado. Pero Dios había decidido cambiarlo para que fuese Padre de muchas naciones. Ese es el significado bíblico del nombre Abraham. Por otro lado, podemos ver la historia que resulta ser maravillosa. Jacob es un nombre que proviene de la raíz hebrea Ekeb, que significa tobillo. Implica una persona que por su característica siempre salía corriendo, evadiendo las consecuencias de su proceder, tratando de no afrontar las situaciones. Sin embargo, en Génesis, en su capítulo 32 y su versículo 29, encontramos a Jacob luchando contra el ángel del Señor. Dios había decidido que había llegado el tiempo en el cual este hombre debía y tenía que afrontar su responsabilidad. El tiempo de correr había llegado a su fin. Mientras se encontraba a solas en el campamento, llegó un varón y luchó con él hasta el amanecer. Cuando este varón vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego le dijo, déjame ir, pues ya amanece. Jacob le dijo, no te dejaré ir a menos que me bendiga. ¿Cómo te llamas?, le dijo el ángel. Me llamo Jacob, respondió. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo, de ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Termino el mensaje de hoy con lo siguiente. En cada ocasión que puedo revisar y releer la vida del rey David, puedo encontrar una figura histórica que sorprende no solo por sus victorias, sino también por sus derrotas. Podemos decir con lógica y justificación que a pesar de sus fracasos, mentiras, engaños, adulterio y de enviar a cometer un asesinato premeditado, no existe dudas de que Dios testificó y dijo lo siguiente: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Este hombre fue ungido por Samuel en el capítulo 16 de su primer libro. En ese mismo capítulo tocó el arpa para Saúl, quien lo nombró paje de armas. En el capítulo 17 vence a Goliat, no sin antes escuchar a su hermano mayor Eliab decir unas palabras hacia David que correrán con él durante el resto de su vida. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Estuvo 6 años luchando al lado de Saúl y otros 4 años huyendo en el desierto. Fue proclamado rey a los 30, rey de Israel durante 40 años y muere entre sus 70 y 75 años. Un personaje multifacético, cuidador de oveja, músico, valiente, bandido, despachador de gigantes, guerrero,
poeta, complicado, inestable, hacedor de locuras, 8 esposas, varias concubinas, 19 hijos y una hija. Él observó de cerca la muerte violenta de 4 de sus hijos, y uno de ellos murió sin ni siquiera poder ver la luz del sol. El sucesor al trono no resultó ser su primogénito, ni siquiera el segundo o el tercero. De manera dramática resultó ser el número 10 de sus hijos, del cual proviene de una relación con la que fue esposa de Urías, como nos dice el apóstol Mateo, quien ni siquiera la nombra en la genealogía de Jesús. David le llamó Salomón a su hijo, que en hebreo quiere decir hombre de paz. Este nuevo rey, al comienzo de su reinado, se casó con la hija del faraón de Egipto. Le pidió sabiduría a Dios, la cual le fue concedida. Reinó para todo Israel con prosperidad. Compuso 3,000 proverbios y cantares 5,000. Venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra para escuchar su sabiduría. Edificó el templo y trasladó el arca del tabernáculo hacia el templo. Dios hizo un pacto con Salomón basado en la integridad de su corazón y la equidad. Pero éste se apartó de sus mandamientos y sus estatutos, amando a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sión y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, al cual Dios le había dado sabiduría para reinar con equidad y con integridad. Terriblemente edificó en un lugar alto un altar al dios Quemos, ídolo de Moab, y a Moloc, ídolo de Amón. Y así lo hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. El corazón de Salomón se había apartado de Jehová, el Dios de Israel. Y escuchó entonces la voz de Jehová: romperé de ti el reino y le entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años, y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David. David llamó el nombre de su 10º hijo Salomón. Pero así como sucedió con Abraham y Josué, le plació a Dios cambiar su nombre, como lo podemos ver en el libro 2 de Samuel, en su capítulo 12, su versículo 25, y le llamó Jedediah, cuyo significado en el idioma hebreo es el amado del Señor. Este es el título de nuestro mensaje de hoy. La Biblia no afirma, pero tampoco niega si Salomón murió en paz con Dios o si llegó al arrepentimiento. Sin embargo, cuando leemos el libro de Proverbios, en su capítulo 8, los versículos desde el 22 al 36, observamos que Salomón afirmó su fe en Jesús y dejó establecido que todo aquel que le halle, hallará la vida. El juzgar a Salomón por sus pecados sería pensar que nuestros pecados están por debajo de aquellos cometidos por este rey de gran sabiduría y amado por Dios. Creer en este error sería estar nosotros por encima de la misericordia y de la gracia de Dios. En su muerte fue sepultado en la ciudad de Belén junto a David su padre. No tenga dudas de que Jehová conocía de las posibilidades de los caminos que podría tomar Salomón, pero aún así decidió llamarlo el amado de Jehová. Que el Señor los continúe bendiciendo, hermanos.
Cuenta los días y sus maravillas y presta atención. Él es Emmanuel, siempre ha estado aquí. No olvides su pacto, descansa en su abrazo y vuelve a decir: Dios, tú eres